Bueno, ya la clase se inició grabando. Buenos días para todos de nuevo. Hoy 29 de abril del año 2021, la última clase de habilidades comunicativas para OneLink. ¿Por qué es la última clase? Porque esta guía solo tiene 3 unidades. Eso no quiere decir que ya tengan que entregar todo este domingo. Tienen plazo hasta el domingo 9 de mayo para entregar todos los talleres y realizar todas las actividades evaluativas, solo hasta ese domingo. Ya el lunes 10, si usted no ha montado las actividades, se le calificará con 0. Espéreme un momento, por favor. Como les decía, entonces, si usted no monta las actividades a tiempo, para el lunes 10 se le calificará y se le subirá la nota a su Q10 en 0, cosa que me parece injusta sabiendo que ustedes han sido como juiciosos en esa parte. De todas maneras, a ver, si hacen falta varios todavía. No sé si Eirne Luis Guerra Alvarado haya continuado con nosotros, Jos Dylan Márquez. Presente, yo estoy aquí. Jos Dylan, tú no has hecho ninguna actividad. Tiene razón, debo de ponerme en eso. Pilas. David Mateo Monsalve. David Mateo Monsalve tampoco ha hecho nada. Merly Dayana Morales tampoco. María Camila Ortiz tampoco. José Alejandro Quintero tampoco. Laura Manuela Ramírez tampoco. Entonces, pilas muchachos, porque ya se están dejando acumular de muchas actividades y siempre pues es bastante trabajito si lo dejan para última hora. Entonces espero que se pongan al día. Recuerden que de no hacerlo o de manifestar, si no pudieron continuar o no pueden hacerlo, deben manifestarse con tiempo porque si no pierden el cupo en OneLink, pierden los beneficios que tienen. ¿Cierto? Perder materias afecta su continuidad dentro de la empresa, entonces sí es bueno que se pongan al día en esas materias, perdón, en esas actividades. Entonces los invito a que si tienen compañeros que no están o los que vayan a ver el video posteriormente, se pongan las pilas en esta parte. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla para... Listo. Bueno, ahí están viendo pantalla, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, excelente. Vámonos entonces para habilidades comunicativas, unidad número 3, que sería la última unidad. Eso quiere decir que el próximo viernes no tenemos clase. Les sugiero que sigan con el grupo de WhatsApp para que después solamente sea incluir al nuevo docente que venga a darles la siguiente guía, solamente sea incluirlo y ya. Y el grupo queda entonces como grupo de estudio. Yo sé que ustedes tienen otros grupos paralelos donde se comunican internamente y eso está bien, pues no es pecado hacerlo. Entonces, pero de todas maneras este grupo para que puedan incluir al siguiente docente. Recuerden que la otra guía empieza el 10 de mayo, o sea, desde esa semana empieza la nueva guía. En esa semana se tiene que contactar el nuevo docente con ustedes. Listo. Se comunicará, pues, me imagino que igual como yo lo hice, primero por la plataforma, y si les dan el número de algún compañero o el número del grupo, el WhatsApp del grupo, para que él mismo solicitara ser incluido. Listo. Una pregunta, qué pena. Dime. Todas las guías van a incluir 4 unidades. Esta, por ejemplo, solamente tiene 3. Termina hoy, ¿cierto? Pero por lo general todas las guías tienen 4 unidades. ¿Ustedes están viendo otra materia con la profesora Olga? ¿O no? ¿O solamente están viendo esta materia? No solo esta, profe, y con la profesora Diana Marcela Sí. Villa. Ah, bueno, con Diana Villa, me imagino que son 4 unidades, ¿cierto?
Así es. ¿Con ella cuándo tienen clase? Miércoles y viernes. Ah, ok, vean, miércoles y viernes, entonces ahí están los contenidos. Para la pregunta del compañero, no, no todas las guías tienen 4 unidades, no todas. Esta tiene 3, por ejemplo, habrá otras que también tengan 3, pero nunca van a tener menos de 3, siempre son 3, 4 unidades, dependiendo también de lo complejo que sea la guía, porque hay guías que son muy complejas, tienen mucho contenido, entonces por eso se programan así. Listo. Vamos entonces a ver en esta última unidad la comunicación verbal y corporal. En estos bloques o en esta unidad vamos a ver los 3 bloques que son, ¿qué es el discurso oral y el gestual? ¿Cuáles son las barreras de la comunicación oral? ¿Y cuál es el poder del lenguaje corporal? Recordemos, muchachos, que con el cuerpo también hablamos. Nuestra actitud corporal ante el otro, ante el interlocutor, da un mensaje, ¿cierto? Cruzarnos de brazos, pararnos mal o sentarnos mal. Los gestos de la cara también generan cierto tipo de empatía o rechazo hacia las personas que se está comunicando con nosotros, y es importante tener en cuenta esto, sobre todo en las entrevistas laborales o sobre todo cuando usted tiene que hacer una exposición. Usted puede saber la exposición de memoria, pero si su cuerpo es rígido, si su actitud corporal no es la mejor, va a perder el público se va a distraer, o por el contrario, si gesticula mucho también se va a distraer. Entonces hay que tener un equilibrio en esa parte gestual, en la parte corporal. La kinestesia, que es el estudio de los movimientos del cuerpo, es importante en este caso precisamente por eso. Ocurre también mucho cuando estamos en una entrevista laboral, que por los nervios o por las situaciones de estrés, porque eso estresa, adquirimos posiciones poco confiables o agradables, si se puede decir. Entonces es importante tener claro, o al menos saber cómo vamos a manejar nuestro cuerpo, a manejar nuestros gestos, para poder tener así una empatía óptima con nuestro interlocutor o interlocutores. Listo. Vamos entonces con el bloque 1, que nos habla de qué es el discurso oral y gestual. Me dicen si escuchan bien, por favor. En el mundo de la comunicación nos hemos enfrentado a saber cómo nos vamos a saber comunicar bien ante diferentes tipos de público. Entonces hay una serie de técnicas de expresión oral en las cuales nosotros podemos estar trabajando y que podíamos colocar en práctica. Entre ellas vamos a encontrar lo que es el debate, la mesa redonda, el simposio y el panel. El debate no necesariamente tienen que ser personas expertas en algo. Recordemos que son técnicas, ¿no? Se los voy a poner de la siguiente manera. Hagan de cuenta que estas técnicas son maneras de exponer. Espérenme que voy a darle ingreso a la persona. Listo. Son maneras de exponer un tema, ¿cierto? Está el debate, la mesa redonda, el simposio y el panel. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Un tema, sino que se define un título o se define una esencia de conversación, un tema en particular, y en la cual todos los que coparticipan en esa dicha reunión pueden realizar algún tipo de sugerencia u opinión. La mesa redonda ya es un ejercicio que se ve mucho a nivel empresarial, en el cual hay un... Chicos, me toca parar para darle entrada a las personas que llegan tarde. Un moderador en el cual dirige y orienta la reunión como tal, inclusive lo denominan en otro tipo de situaciones reuniones de tipo efectiva.
reuniones efectivas, en la cual, insisto, hay un moderador que tiene claro cuál es el tema que se va a desarrollar durante dicha reunión o mesa redonda, y cada uno coparticipa con unos tiempos particulares como tal. El simposio normalmente también lo vamos a encontrar en el mundo empresarial cuando se reúnen varios especialistas y donde se determina un tema particular. Cada uno tiene un tiempo, pero se desarrollan temas muy particulares como tal. Y el panel ya es otro tipo de reunión o evento en el que sí participan varios especialistas, pero el tema es mucho más variado. Acá la diferencia entre el simposio y el panel es eso. En el simposio hay una serie de especialistas que tienen un tema en particular, y en el panel son especialistas, pero donde se desarrolla un solo tema y todos pueden expresar abiertamente sus conceptos y sus teorías como tal. Entonces recordemos, el debate puede ser realizado por cualquiera de nosotros y no necesariamente tenemos que ser conocedores del tema, aunque sí tenemos que respetar las opiniones de los demás y tenemos que dar como un paso a cierto tipo como de conductas o protocolos dentro del debate. La mesa redonda es la participación de todos, donde hay solamente un moderador y los demás opinan de acuerdo al turno en que pidan la palabra. Y el simposio y el panel son, digámoslo así, exposiciones de especialistas, donde se tocan temas especializados de acuerdo a una disciplina, es decir, por ejemplo, la medicina, la mecánica, la ingeniería. Entonces obviamente se citan personas expertas en estos temas y se hace ya sea el simposio o el panel. La importancia a nivel de trabajo, a nivel empresarial, de las técnicas de expresión oral es porque da orden, da disciplina en el momento en cuando varios expertos o cuando se hacen reuniones en particular en el cual se quiere desarrollar algún tema o algunos temas en particular. Esto es fundamental porque precisamente hoy en día lo que más se considera a nivel de las reuniones es el tema del tiempo, y cuando uno habla de efectividad en esas reuniones es que lo que se intenta hablar entre varias personas expertas, puede ser a nivel de debate, mesa redonda, simposio, panel, pues que los objetivos se cumplan en el tiempo en que se necesite, es decir, que haya una eficacia en el desarrollo de esos temas en los tiempos en que se está solicitando. Un dato adicional, los simposios por lo general, muchachos, son largos, es decir, es de 1 o 2 días o varios días. Casi siempre son en lugares pues tranquilos, en hoteles, en salones de reuniones, ¿cierto? Bien ubicados, porque son temas especializados. Entonces hay que tener en cuenta esta parte en el momento de realizar este tipo de actividades o técnicas de expresión oral. Vamos a verle entonces la profundización del tema. Vamos a ver este otro video donde nos habla de las habilidades de la comunicación efectiva. El tema que se explicará a continuación es habilidades de comunicación efectiva, en el cual se pretende identificar y comprender qué es la comunicación, así como su uso y manejo para que ésta pueda ser más eficiente. Iniciaremos por definir, de acuerdo a Robin, a la comunicación, y esto nos dice que es el proceso que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos a través del cual se comparten significados. Es importante mencionar algunos conceptos relevantes dentro de la comunicación, como la expresión, que está representada a través de símbolos e imágenes. El lenguaje es el conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. La lengua son los modos de decir o nombrar las cosas. Dentro de la comunicación encontramos 4 propósitos generales. El primero es informar, el cual intenta explicar algún suceso o término. El segundo es persuadir, que intenta provocar un cambio de actitud. El tercero es actuar, intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar una acción. Y el cuarto es entretener. Este intenta lograr el encuentro y la comprensión entre el hablante y el oyente. El proceso de la comunicación está representado bajo un modelo transaccional,
en el que se comprende en primera instancia al emisor, que es la persona que emite o envía el mensaje, seguido del mensaje, y que este puede ser de acuerdo al contenido, al código y al tratamiento, y finalizando con el receptor, que es la persona o grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. Existen dos tipos de comunicación, la verbal y no verbal. La comunicación verbal se divide en oral y escrita. La comunicación no verbal, según Fonseca, nos dice que incluye todo aquello que se transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, como los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. Las ciencias o disciplinas que han apoyado el estudio de la comunicación no verbal son la paralingüística, que tiene que ver con la voz, el tono e intensidad. La comunicación artefactual se refiere al mundo físico o espacio que rodea la interacción comunicativa. La proxémica es el desplazamiento y distancia. La cinética es el contacto visual, postura y movimiento, los gestos y la expresión facial. La comunicación oral utiliza la voz, gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante. Ayudan a interpretar con exactitud el significado de los mensajes. La comunicación escrita utiliza signos lingüísticos para denotar expresiones o estados de ánimo. Tienen una estructura gramatical, por lo cual tiende a ser más formal que hablada. La comunicación oral se diferencia del escrito por lo siguiente. La comunicación oral utiliza la acción corporal, es informal, es dinámica, rompe la sintaxis, utiliza nuevos significados. La comunicación escrita es más reflexiva o razonada, debe hacerse por escrito, no hay acción corporal, evita repetición de palabras y cuida la sintaxis. La comunicación oral presenta las siguientes habilidades: las físicas, que engloban la voz sonora, la constitución física armoniosa. Las aptitudes se refieren a la entonación o fluidez. Otro tipo de habilidades son los elementos visuales, que se relacionan con las imágenes físicas de lo que los demás perciben de nosotros. Esta tiene una influencia de comunicación del 55%. Los elementos vocales son las modulaciones que perciben en la voz. Esta tiene una influencia del 38% en la comunicación. Y por último, los elementos verbales tienen una influencia en la comunicación del 7% y son todas las palabras y los métodos lingüísticos que se utilizan para hablar. El comunicador en diferentes contextos tiene un rol o papel, por lo que este se considera como un conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan una posición social determinada. La primera responsabilidad en el rol del comunicador es aprender a ser buen oyente y más aún a ser un escucha activo, que puede ayudar al intercambio de información precisa, estableciendo fidelidad en la transmisión de las ideas que contienen los mensajes, aplicando las principales facultades humanas. Estas son las físicas o visuales y auditivas, en la que se encuentran los gestos y movimientos, las intelectuales, referentes a la memoria, inteligencia, imaginación y el razonamiento, y las emociones o psicológicas se refieren a las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Los obstáculos para escuchar activamente son tratar de memorizar, atender falsamente, prejuzgar el contenido del mensaje, pensar que las ideas son siempre mejores que las que se escuchan. En las potencialidades del comunicador se deben conocer nuestras potencialidades y límites para formar un autoconcepto, que este se puede definir como un conocimiento que posee el individuo de sus actos y de su relación con el mundo exterior.
Un autoconcepto muy bajo llega a obstruir la comunicación con otros y uno demasiado alto llega a ser un obstáculo para muchos. Toda comunicación con una intención ética requiere un potencial generador de valores como la verdad, la confianza, el autodominio, la justicia y el valor. Pero también existen contravalores y actitudes negativas como el miedo y la timidez. Casi el 75% del tiempo que estás despierto lo pasas escuchando, hablando, leyendo o escribiendo. La mayoría de estas formas tienen lugar en situaciones frente a frente o están directamente relacionadas con las comunicaciones interpersonales. Las características de la comunicación interpersonal son que debe ser espontánea, porque surge naturalmente casi siempre sin planeación. Debe ser variable, porque es afectada constantemente por factores internos de las personas. Única, porque los mensajes son individuales y únicos, tanto en aspectos no verbales como en el contenido verbal. Dinámica, porque es un intercambio continuo de mensajes entre emisor y receptor. Diálica, porque se da recíprocamente entre dos personas. La conversación es una plática entre dos o más. Es un diálogo que se establece de la manera más agradable y no debe ser un interrogatorio. La estructura para una conversación es primero el inicio, donde se debe saludar. 2. Orientación al tema o el propósito, donde los participantes hablan un poco sobre el propósito que persigue la reunión. 3. Desarrollo verbal de ideas. Sirve para justificar, especificar o concretar mejor las ideas. Y por último, el 4, cierre, es la parte final, pero también es la parte más importante porque es donde se reflexiona acerca del tema que se trató y se verifica si se cumplió con el objetivo. La entrevista es el proceso de comunicación en el que se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de un tema para informar al público de sus respuestas. Las partes que integran una entrevista es el entrevistador, es quien dirige y controla el desarrollo de la conversación. El entrevistado es la persona dispuesta a conversar con la finalidad de responder a las preguntas que se le están estableciendo. La interacción debe ser continua y dinámica, con propósitos que vayan acorde a las funciones de la comunicación y a los formatos propios de la entrevista. La estructura de una entrevista es la siguiente. 1. La apertura o presentación del tema. Se explica el propósito de la entrevista. 2. El cuarto principal, que es en esta parte donde se exponen las preguntas y se obtienen las respuestas. 3. La conclusión. El entrevistador hace un resumen de los puntos tratados o una referencia al propósito más importante de la entrevista. Cierre es donde se despide al entrevistado y se agradece su participación. Para ser explícito, el final de la entrevista. Con la información que se ha aportado, se permite mejorar las habilidades de la competencia en la comunicación mediante el análisis de los elementos de la misma, la integración de la teoría, la práctica y el autoconocimiento, incorporando actitudes éticas que permiten responder eficientemente a las demandas de su entorno social y profesional. Y finalmente se puede concluir que uno de los elementos más valiosos para una comunicación funcional es tener buena predisposición, tanto para escuchar como para transmitir. Bueno, dejé el video con un propósito. Es curioso que un material que habla de la comunicación
nos sirva para comunicar, pues desde mi punto de vista tiene mucho ruido de fondo, la música no deja escuchar el contenido y la niña habla con una voz muy pasita y poco agradable. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí, profe. Sí, profe, estoy Sí, muy profe, de acuerdo. De todas maneras, esos contenidos son fáciles. Ya los hemos visto durante todo este mes. O sea, yo cumplo con pasar el contenido, pero eso no significa que no lo pueda criticar. La verdad es un contenido bastante, no molesto, es como bastante distractor. O sea, yo debo asegurarme cuando voy a transmitir un mensaje. Y eso pasa mucho, muchachos, nos pasa mucho, sobre todo en las exposiciones. Eh, yo hago un video. Yo hago ese video no para mí, lo hago para el público. Entonces ese video tiene que tener un buen sonido, buenas imágenes. Debo utilizar un tono de voz adecuado, atrayente. Si mi voz es chillona, yo tengo que reconocerlo. O es poco agradable, pues pongo otra persona que tenga una voz agradable. Pasa también cuando hacemos las presentaciones en PowerPoint, que esas presentaciones son ladrilludas, hartas, canzonas, donde uno se duerme como interlocutor, uno dice, ay, no. Y la gente pasa a leer. Recordemos que las filminas o las diapositivas, perdón, del PowerPoint son un punto de apoyo, no son la exposición. La exposición es usted. Pero hay gente que utiliza el PowerPoint como la exposición misma, es decir, pasan a leer y peor, leen mal, sin los signos de puntuación, sin la ortografía necesaria, indispensable, sin la entonación adecuada. Entonces, esas exposiciones se convierten en ladrilludas, se convierten en una tortura tanto para el tanto para el que expone como para el que escucha. Uno los ve, sobre todo pues cuando estábamos en la presencialidad, uno los veía que pasaban adelante y eso era esa tortura, sudaban, se ponían nerviosos. Obvio, a nadie le gusta ser juzgado, a nadie le gusta ser el centro de atención negativo en ese tipo de situaciones. Uno siente que todo el mundo lo mira todo, desde los zapatos hasta la cabeza, entonces obviamente eso genera un nivel de estrés. Pero a medida que vamos haciendo exposiciones, que nos vamos enfrentando a un público, le vamos perdiendo el miedo. Tenemos que tener en cuenta que hay factores distraccionales en la comunicación, a eso le llamamos ruido. Por ejemplo, en el video, ¿cuál creen ustedes que fue un factor distraccional en el video que acabamos de ver? Esa música de fondo. Muy bien, Juan Esteban, la música de fondo. Esa música de fondo era muy alta, era bastante distractora. ¿Qué otro ruido o factor distraccional pudimos encontrar aparte de la música de fondo? El tono de voz de la muchacha, o sea, hablaba bajito y no se le entendía muy bien lo que ella decía. Muy bien, Paula Andrea, ese es muy bien, excelente. Pero dentro de todo eso había un factor muy bueno. ¿Cuál creen ustedes que fue como el único medio rescatable del video? Yo creo que la información que traía era buena, sino que de pronto... Excelente, Paula, perdón. Sí. Excelente, muy bien. Tu capacidad de observación te lleva a generar, a extraer lo importante y desechar lo que no es. Ese es el ejercicio que debemos hacer al escuchar. Muy bien, Paula, te felicito. Eso, y ojalá todos lo hayan hecho, pero como no lo expresan, entonces obviamente felicito a Paula Andrea. Pero muy probablemente los demás lo hicieron. Es mirar, extraer la información importante a pesar del ruido que nos va a pasar muchas veces, muchachos. El jefe llega y nos da una información y usted, ay, ¿qué fue lo que dijo? No le entendí nada. Y a veces nos da miedo volver a preguntar porque es el jefe. Entonces hay que tener esa capacidad de síntesis, que a pesar del ruido, de los factores distraccionales, a pesar de los nervios, podamos concentrar la información importante y ejecutarlo bien.
Listo. Vamos entonces ahora para el bloque 2 que nos habla de cuáles son las barreras de la comunicación oral. Cuando hablamos de una comunicación efectiva, estamos partiendo de la idea de que hay un emisor, hay un canal y un receptor. Hay una transmisión de un mensaje y hay una interpretación de ese mensaje como tal. Recuerde que estos son los elementos de la comunicación: emisor, canal y receptor. Una transmisión, es decir, un mensaje que queremos dar a conocer, y una interpretación de dicho mensaje. La interpretación la hace el receptor de acuerdo a su emocionalidad, a su conocimiento, a su intención. Y el emisor hace la transmisión de acuerdo también a los mismos factores, a su capacidad, a su inteligencia, a la intención que tenga en ese mensaje. No olviden eso, que es muy importante, muchachos. Cuando esa transmisión no se lleva de manera adecuada es cuando nosotros hablamos de las barreras de la comunicación. El feedback, como lo llamamos técnicamente, es fundamental entenderlo desde ese aspecto. Si hay barreras, en el caso de un aspecto o un objeto físico, ya estamos hablando de un distractor como tal. Cuando hablamos en términos de expresión oral, ya hablamos de términos de ruido. Entonces, cuando el receptor, cuando se emite ese mensaje, no lo interpreta de manera adecuada, es porque existen unas barreras y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ese tipo de distractores, por ejemplo en la oficina, cuando estamos entre dos personas y suena el teléfono o tocan a la puerta, hay que prever ese tipo de aspectos para que la comunicación no se afecte y que obviamente la interpretación sea la que estaba esperando obviamente el receptor del mensaje. Encontramos dos tipos de barreras. Entonces hay unas barreras que se pueden encontrar en la comunicación de tipo físico, que pueden ser objetos reales que no hacen posible que la comunicación sea la adecuada. Hoy en día ustedes observan que las oficinas, por ejemplo, cada vez las barreras de puertas, de paneles, cada vez van desapareciendo, precisamente con el objetivo que entre todos los colaboradores de una compañía se puedan comunicar de una manera mucho más contundente. Cuando hablamos ya de barreras a nivel de ruido, de perturbaciones, es cuando, por ejemplo, pasamos por la calle y nos encontramos a un amigo, un familiar, y empiezan los pitos del carro a sonar. Entonces llega un momento en que cuando uno se está comunicando a otra persona, a veces uno oye y otras veces escucha. Exacto, entonces cuando uno oye es cuando sí, alguien me está tratando de comunicar y dar un mensaje, pero cuando yo estoy haciendo una interpretación, y estoy haciendo la interpretación completa y adecuada, y esas perturbaciones no son importantes y que obviamente el receptor está entendiendo lo que yo le estoy queriendo transmitir. Bueno, este sí es un mensaje un poquito más claro, más entretenido, pero habla mucho de las barreras. Hay una barrera que a veces, que ahí no la nombraron, y es la barrera mental. Es importante tener en cuenta esta barrera, el estado emocional de la persona. O sea, puede ser que mi mensaje sea el adecuado, utilice el tono adecuado, los términos adecuados, pero si la persona no está adaptada, no está dispuesta a escucharme, ese mensaje va a ser infructuoso. Es decir, no voy a obtener el resultado que quiero, porque la persona puede estar triste, puede estar con hambre, puede estar cansada, y eso influye. También, por ejemplo, la preparación académica. No es lo mismo hablar de temas de medicina, por ejemplo, con nosotros, que nosotros no, pues, o al menos yo no entiendo de medicina, no sé si ustedes entiendan, términos biológicos, ese tipo de cosas nos llevan a desconocer ese mensaje claro que nos quieren transmitir, y que tal vez no somos el público adecuado para ese tipo de mensaje, o no se ha utilizado los términos adecuados para expresarnos un tema.
Nos pasa mucho cuando vamos al médico y nos empiezan a decir un montón de cosas que uno dice, bueno, explíquemelo en papa y chorizo para yo poder entenderlo, es decir, en un lenguaje más autóctono, más propio, más común. Listo, entonces esas barreras a veces hay que tenerlas en cuenta. Cuando el profesor nos habla de las barreras físicas, obviamente son todos aquellos elementos que podemos quitar de la parte de la comunicación. Si bien hemos visto últimamente las oficinas son unos espacios abiertos donde solamente existen unos pequeños cubículos donde la gente se pueda ver y pueda interactuar. Estos elementos ayudan o garantizan a que la comunicación sea más efectiva. El problema está cuando el ruido, ¿cierto? Porque como todos hablan al unísono, no deje escuchar una conversación, un tema específico entre dos o más personas. ¿Listo? Vamos entonces con la profundización de este tema. Bueno. Vamos a ver si nos da el enlace. Bueno, aquí dice, a continuación estudiaremos las barreras que no permiten que la comunicación sea efectiva con el fin de reconocer la importancia de trabajar sobre ellas, para que nuestra comunicación en los diferentes aspectos del lenguaje sean acordes a lo que nuestra sociedad nos exige. En algún momento nos hemos encontrado hablando con otra persona mientras suenan pitos o un equipo de sonido con un volumen alto, etc. Estas interferencias se denominan ruidos o barreras. Todos los aspectos que hacen parte del proceso de comunicación pueden sufrir barreras que dificultan o imposibilitan esa comunicación. Estas perturbaciones u obstrucciones pueden registrarse a un nivel semántico, es decir, los términos que utilizamos pueden ser no entendidos, físicos, cuando son, por ejemplo, elementos distractores, como el ruido del teléfono, el equipo de sonido, fisiológicos, obviamente mi preparación, mi estado físico puede interponerse, lo que les decía ahorita. Uno con hambre no escucha bien. Imagínense nosotros bien muertos de hambre y que nos manden a una conferencia de 2 horas. Nos morimos. Psicológico, obviamente, si estoy con un estrés, si estoy con una situación grave, estoy triste, pues obviamente también se afecta. Y administrativo, cuando no planeamos bien ese mensaje, ¿cierto? Ahí queda un enlace, pero la verdad no es muy, que profundice mucho, pues tampoco es, no es que sea muy bueno. Lo voy a dejar de todas maneras en el grupo de WhatsApp por si lo quieren ver, lo quieren profundizar, es básicamente lo que acabamos de decir. Voy a ponérselos por acá. ¿Cierto? Como contenido. Vamos entonces para el último bloque, el bloque 3, que nos habla de cuál es el poder del lenguaje corporal. Aquí es súper importante que tengamos en cuenta esto, muchachos, ya para finalizar la guía. El poder del lenguaje corporal. Vamos a hablar de uno de los aspectos fundamentales de esta guía, el poder del lenguaje corporal. Más del 80% de las comunicaciones entre seres humanos tiene que ver precisamente con el manejo de nuestro cuerpo, el lenguaje corporal como tal. Por eso los expertos en lenguaje, en comunicación, hablan de 2 términos importantes, que es la kinésica y la proxémica. ¿Qué es la kinésica? Es precisamente todo lo que es el movimiento corporal a través. Kinésico, todo, no se les olvide, chicos, esto es importante. Kinésico son los movimientos corporales, todo el estudio del movimiento corporal, el bostezo, el manoteo, el moverse de un lado para otro, eso es kinésico. A través de las manos, la cabeza, nuestro cuerpo, la misma entonación de la voz que le da fuerza y poder a nuestra comunicación. Y la proxémica como tal es el acercamiento entre personas y es la diferenciación del respeto de la distancia que hay entre una y otra.
Recordemos que la proxémica es ese espacio interpersonal, el espacio que yo debo cuidar o el que yo como persona me siento cómodo. Es muy diferente que alguien que yo quiero se acerque a mí, que yo estime, que yo esté dentro de mis afectos, se acerque a mí. Y que alguien que desconozco o que no tengo una afinidad se acerque mucho a mi cuerpo. Me voy a sentir incómodo, me voy a sentir ultrajado. Esa parte, la proxémica la estudia. A veces, acercándonos o alejándonos de una persona, le damos otro sentido al mensaje. Cuando hablamos de la kinésica, estamos hablando de lo que llamamos en términos de paralingüística. O sea, es la reunión de todo lo que es el movimiento corporal del cuerpo. Cuando hablamos de la proxémica, es cuando pasamos por ciertos lugares y cuando no sabemos diferenciar y rozamos el cuerpo nuestro con el cuerpo de otra persona, ahí es donde la proxémica se pierde y ahí el término del respeto opera. Que hay ciertas personas que no les gusta que las rocen, ¿cierto? Que cuando pasamos por ciertos lugares o cuando estamos en ciertos lugares no nos gusta que, por decir algo, estamos en una mesa, en un restaurante y alguien se nos acerca sin ningún tipo de permiso o no es una persona conocida. Eso obviamente depende de la confianza y el tipo de familiaridad que uno tenga con ella. Entonces, miren que es una complementación de la proxémica con la kinésica para poder que la comunicación sea asertiva, sea adecuada y que obviamente las personas se puedan comunicar de una manera adecuada y respetuosa. Vamos a ver la profundización. Bueno, la persona que me está escribiendo, si es una alumno, tiene que esperar que termine la clase para que le escuche el mensaje. ¿Listo? La capacidad de comunicarnos es quizá la virtud más preciada del ser humano. El expresar nuestros sentimientos y emociones o comunicar una idea mediante palabras es algo que usamos siempre en nuestra vida diaria. Pero pasa que en ocasiones nos mostramos reacios a expresarnos, ya sea por alguna situación incómoda, por educación o por simplemente querer manipular o engañar a alguien. Sin embargo, nuestro cuerpo es muchas veces nuestro mayor delator. Y es que a menos que seamos expertos, es casi imposible ocultar nuestras verdaderas intenciones o sentimientos. La postura, por ejemplo, nos puede decir mucho sobre una persona, inclusive sobre su pasado. Así como la posición de sus hombros nos puede decir si tiene una personalidad tímida. Institutos de investigación como ESALEM en California han considerado algunas veces que los problemas psicológicos coinciden con la estructura corporal. Es por eso que la postura es el elemento más factible para observar e interpretar la comunicación no verbal. Y tengamos en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es no verbal. Y sabiendo esto, sin dudas esto se convierte en una excelente. Es por eso que en este video aprenderemos algunos secretos del lenguaje corporal. Así que sin más les presento 21 gestos y sus significados. Empecemos por el más sencillo de todos. ¿Quién nos ha acariciado la mandíbula mientras escucha algo o a alguien? Incluso hablando para sí mismo. Es más, hasta tal vez mientras estás viendo este video. Pues este gesto no significa otra cosa que una persona tomando decisiones. Así es, acariciarse la mandíbula significa evaluar y tomar decisiones. ¿Alguna vez has estado en una reunión, por ejemplo, de trabajo, y ves que alguien está con los dedos entrelazados? Pues obsérvalo bien y no te confundas. Lo más seguro es que sea alguien con gran autoridad en el lugar. Así es, el gesto de entrelazar los dedos significaría autoridad. Durante o después de un discurso que conmovería al más incrédulo, seguramente se te cruza por la cabeza si lograste convencerlo. Pero ya viendo más detenidamente a la persona, te das cuenta que su mirada no está dirigida precisamente a ti, sino hacia abajo. Este es un signo de que simplemente no cree lo que está escuchando. Así que, a mejorar ese discurso. El gesto de frotarse las manos es algo que a menudo podemos ver, por ejemplo, en una larga espera, como cuando estás en un ascensor intentando llegar a tiempo. Por lo tanto, este es un símbolo de impaciencia. Aquí va algo que les puede ser muy útil a las mujeres si hablamos de seducción. Atención a la manera en cómo cruzan las piernas, al menos si quieren atraer a alguien. Esta posición es normalmente la que eligen las mujeres tímidas y reservadas. En contraste, esta posición que suele ser más atractiva para los hombres. Ya saben.
Si estás esperando una respuesta positiva a una propuesta que has hecho, sabrás que la evaluación de la otra persona es negativa si hace el gesto de apretarse la nariz mientras hablas. Así que si eso pasa, algo no está yendo bien. Esto seguramente lo has hecho mientras estás esperando tu pedido en un restaurante. Sí, ese gesto. Cuando alguien golpea ligeramente, ya sea contra la mesa o su misma mano, es obviamente una señal de impaciencia. Una persona que está con las manos agarrando la cabeza por detrás, se puede inferir que lo hace porque tiene una gran seguridad en sí mismo y a veces tiene complejos de superioridad. Así que, mucho cuidado. Esto seguramente lo has visto en algún político, normalmente durante su campaña hacia algún cargo. Hacer el gesto de poner la palma de la mano abierta es percibido como un símbolo de sinceridad, franqueza e inocencia. Así que están advertidos. Si quieres mostrar seguridad y confianza, caminar erguido siempre dará esa impresión, así que trata siempre de hacerlo. El gesto de jugar con el cabello por lo general es un símbolo de inseguridad y falta de confianza, ya que de hecho es una manera de descargarse un poco de esos abrumadores nervios, al igual que el gesto de comerse las uñas. Sabrás que alguien está por demás aburrida si al cruzar las piernas balancea ligeramente los pies. Digamos que hablar de corrientes filosóficas no está funcionando. Quizás es momento de cambiar de conversación. El gesto de cruzar los brazos a la altura del pecho denota una actitud a la defensiva. En este caso se usan los brazos como para hacer una especie de barrera. Claro, esto normalmente se hace de forma inconsciente. Manos en los bolsillos, claro que lo hemos hecho. Pero veamos este caso particular. Si una persona tiene las manos en los bolsillos mientras camina y además lo hace con los hombros encorvados, pues esto es una muestra de tener una energía baja, ya sea en lo referente a lo físico o a su estado de ánimo. Volvemos a lo del discurso, o en este caso, imaginemos que estás en un aula mientras el profesor explica. La acción inconsciente que se hace cuando no logras entender, muchas veces es la de frotarse un ojo. Este gesto denota dudas. ¿Quieres descubrir cuando alguien te miente? Pues bien, una señal de esto por lo general es cuando una persona se toca ligeramente la nariz, aunque en algunos casos también denota duda o rechazo a algo. Te darás cuenta que alguien ya quiere terminar una conversación cuando se sienta de esta manera. Bueno, no te sientas mal, tal vez tiene prisa, pero en el caso de tener esta postura, casi podemos leer que tiene un gran exceso de confianza y por lo general a las mujeres no les gusta cuando un hombre se sienta así, por lo menos en el trabajo, ya que refleja que es una persona tal vez algo irresponsable e inmadura y por lo general no está bien visto en el trabajo. Ahora podrás saber si un saludo o un abrazo es sincero. Si hay una palmada en la espalda durante un abrazo, significa confusión y deseo de terminar el abrazo propio. Así que sea cual sea la situación, esto evidencia cierto rechazo. A propósito de posturas al sentarse, esta sería la postura de quien con evidente carácter rebelde no respetaría la opinión de los demás. Cuando charle con alguien y tenga los brazos sujetados atrás, mientras más alto sujete el brazo, más enojado podría estar. Te está mirando directamente y de una manera prolongada, digamos más de 10 segundos, pues tranquilo, pues no es una de esas miradas fulminantes. Esta mirada sugiere una provocación discreta y coqueteo. Lo mismo para las chicas cuando se arreglan el cabello frente a alguien. Por último, el gesto de mantener los pulgares afuera mientras tus manos están en los bolsillos significa confianza en sí mismo y hasta en ocasiones soberbia. Bien amigos, eso ha sido todo por este video y aunque hay muchos gestos más, este video se ha terminado, pero depende de ustedes. Bueno, súper interesante esta parte de saber qué gestos y qué es lo que queremos significar consciente o inconscientemente con este tipo de gestos, ¿cierto? Por ejemplo, a veces las poses que tomamos en las fotos, por ejemplo, que ustedes tienen ahorita, miren cada uno de ustedes qué es lo que quiere transmitir con cada una de esas poses, ¿cierto? Inocencia, sensualidad, bacanería, no sé, otro tipo de emociones. Eso también dice mucho, ¿cierto? No colocar una foto también dice mucho, como cuando le dicen a uno, no responder también es respuesta. Ese tipo de cosas también dicen mucho de nosotros. No es que sea necesario en este caso, simplemente lo estoy tomando como ejemplo para que nos demos cuenta. Entonces, según lo que usted alcanzó a ver o alcanzó a escuchar del video, puede deducir cuál es su posición o qué es lo que usted quiso transmitir. ¿Listo? Vamos a ver la actividad evaluativa, muchachos, para culminar esta parte y ya podernos ir. Bueno, la actividad evaluativa obviamente también es otro cuestionario. Vamos a previsualizar el cuestionario para ver cuáles son los temas en los cuales tenemos que hacer énfasis para que nos vaya bien en esa nota.
Esperemos que me cargue. ¿Hay alguna pregunta mientras que esto carga? Chicos. No, profe, yo creo que todo está muy claro. Profe, muy claro todo. Esto no me quiere cargar. Esperemos a ver qué pasó porque no me quiere cargar esta. Para poder ver el cuestionario. A ver, cerrémoslo y volvemos a encender. A ver qué pasó. Que a veces esta página es muy complicada. ¿A ustedes también les ha pasado? ¿O no? Si les abre de una el cuestionario. A mí no, profe. Ah, bueno. Muy de buenas. Esperemos a ver entonces qué pasa acá. No quiere dar. No devolvemos. Bueno. A ver, refrescamos acá un poco. Listo. Vamos entonces a ver si sí nos abre. Actividad evaluativa. Listo, ya abrió. Entonces es la actividad evaluativa número 3. Dice la pregunta 1. ¿Qué proceso abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos? La comunicación, la kinésica, la lectura, la proxémica. Ese está muy fácil. 2. ¿Qué es la comunicación verbal? Incluye todo lo que se transmite o lleva algún significado no expresado como los movimientos. Utiliza signos lingüísticos para denotar expresiones. Utiliza la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimiento del hablante. Y es cuando el texto se articula con el lenguaje y la ortografía. Entonces, este también está muy fácil. ¿Qué podemos decir de la comunicación no verbal? Es cuando el texto tiene lógica en su interpretación, utiliza la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante, utiliza los signos lingüísticos para denotar expresiones, incluye todo lo que se transmite o lleva algún significado no expresado en los movimientos. También está muy fácil. 4. ¿Qué hace la paralingüística? La comunicación artefactual, la kinésica y la proxémica. Utilizan signos lingüísticos para detonar expresiones, informan, entretienen y actúan, apoyan el estudio de la comunicación no verbal, ninguna es correcta. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Son las obstrucciones o perturbaciones que intervienen en el proceso de comunicación, aquellas que exponen detalladamente lo que nos rodea a diario, aquellas que exponen la forma en que los elementos de la lengua se enlazan para formar textos, y todas son correctas. De una vez les digo que no todas son correctas. 6. ¿A qué nivel se registran las perturbaciones u obstrucciones? Mediano, intermedio y superior. Semántico, físico, externo e interno. Semántico, físico, fisiológico, psicológico y administrativo. Bajo, medio y alto. Esto lo vimos, lo acabamos de ver. 7. ¿Cuál de los siguientes elementos podría ser una barrera física a la comunicación? El teléfono, la radio, la televisión, todas son correctas. Ya ustedes deciden. ¿Cuáles son de los siguientes elementos? Podría ser una barrera administrativa a la comunicación, una carta, el exceso de ruido, la estructura organizacional, el teléfono. 9. ¿En qué se basa la comunicación efectiva? En estar informado con noticieros y revistas, en conocer a las personas, en lo que el cuerpo comunica, sus gestos, movimientos, posturas, etc. ¿Qué es la kinésica? Analiza los movimientos corporales y posiciones del ser humano. Es exponer detalladamente lo que nos rodea a diario, es la distancia entre las personas, ¿cierto? Ninguna es correcta. ¿Y qué es la proxémica? Es la relación entre la lingüística y la semántica, analiza los movimientos corporales, estudia la distancia entre las personas en la comunicación verbal, y ninguna es correcta. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué dicen? ¿Nada? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces si no hay ninguna otra inquietud, damos por terminada la clase. Denme por ahí 20 minuticos, 45 minutos más o menos, para subirles el video al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Recuerden que tienen plazo de realizar todas las actividades hasta el 9 de mayo. Persona que no realice la actividad da por perdida la materia. ¿Listo? Recuerden que apenas son 3 actividades, entonces tienen un valor alto.
No es lo mismo cuando tenemos 4 actividades, que si perdemos una, pues las otras 3 arrastran. En este caso no. En este caso, si pierdes una actividad o no la presentas, es 0, y eso te baja mucho el promedio y muy probablemente pierdas la materia. ¿Listo? Les deseo un feliz día, un feliz fin de semana, cuídense bastante y nos vemos en una próxima oportunidad. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias por la asesoría. Bueno, Paula, que estés muy bien. Hasta luego. Camila, que estés muy bien también. Maestro, disculpe, ¿usted tomó lista ahora? Yo no tomo lista, David. Esa es Ok. responsabilidad de ustedes, si asisten o no. ¿Listo? Ok, sí, listo. Yo que llegó unos minutos tarde, creí que la había tomado. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Listo, que esté muy bien. Hasta luego. Daniela Rodas, Valentina, que esté muy bien.